Muy buenas noches. El día de hoy estamos mi compañero Gustavo Cardona y yo, Carlos Germán Murillo, presentando lo que es el papel de la educación superior en la producción y la construcción de conocimientos. Para empezar, entonces, queremos iniciar con esta crítica al sistema a través de un cómic que lo hace Gaturro. Pero antes de leer este pequeño encabezado, dice: el pensamiento, la cultura, la tecnología, entre otros muchos aspectos, han evolucionado. ¿Y la educación? ¿Qué pasa con la educación? Aquí entonces nos sale lo que dicen unos docentes que están viendo desde fuera. Es un poco incómodo, pero es la única forma de que los chicos nos presten algo de atención durante la clase. Vemos pues entonces cómo hay unos docentes espectadores fijándose en una clase aparentemente utilizando las tecnologías, pero vemos también que esas tecnologías realmente lo que están haciendo es como, entre comillas, utilizar tecnologías para llamar la atención de los chicos, pero vemos que no, es simplemente mantener el mismo formato, el mismo orden de las clases, la misma disposición incluso de las sillas, y un docente que está de alguna forma intentando llamar la atención, pero que tal vez el uso de esas nuevas herramientas no sea el más adecuado. ¿Qué tenemos que hacer entonces? González en el 2007 nos dice que la educación superior tiene varias influencias. Está influenciada por el contexto, tanto económico como político, por su aspecto cultural, por la época y por lo social. Para poder mirar esto un poco más detallado o ejemplos de esto, vamos entonces a mirar estas dos imágenes que nos van a representar y nos van a dar un poco de luz sobre lo que pasaba en estas épocas. Dice: la educación debería promover los elementos para destruir la voluntad. Eso lo dijo el filósofo Fichte en un discurso que se llamaba Directrices para la Nación Alemana. ¿Qué pasó en esta época? ¿Cuál era el pensamiento que se tenía? Resulta que la educación surgió como una forma, bueno, primero surgió como algo obligatorio para el campo militar. Resulta que hubo una guerra en donde Napoleón derrotó a Prusia y decían ellos que era porque los militares pensaban demasiado, ¿cierto? Entonces, porque, como ya comenté, en Prusia había una educación obligatoria. Entonces, ¿qué pasó? Ellos decidieron hacer una reforma y crearon tres niveles de educación. Un nivel de educación elitista hecho para los políticos, para desarrollar pensamiento estratégico y para tener líderes. Eso ocupaba un 1% de la población. El segundo nivel tenía de un 5 a un 7,5 de porcentaje y estaba hecho para ingenieros, arquitectos, médicos, abogados o cualquier servicio que requirieran los políticos. Y había un tercer nivel que era la escuela del pueblo. Esa escuela del pueblo entonces estaba basada en la obediencia, en la cooperación y tenía una literatura pero muy básica. ¿Qué pasó? Eh, Puede que se vea conexión o no, pero cuando ellos empezaron con este modelo, a los 8 años hubo una segunda guerra que fue en Waterloo, la famosa batalla de Waterloo, en donde Prusia ganó precisamente porque ya los militares no estaban pensando tanto, sino que ya estaban adoctrinados. Este tipo de educación fue copiada debido a varias cuestiones. Una de ellas era que era eficaz, era para masas y que lograba como crear un sistema replicable. En esta otra segunda imagen, en la derecha, vemos la época colonial. Entonces ya nos adentramos a lo que es aquí en América. Decía González en el 2007: la misión principal de la educación
era formar hombres piadosos, de sentimientos monárquicos y respetuosos de lo tradicional. Entonces, con esto vemos cómo esto que mencionábamos acá, lo económico, lo político, el contexto, hace que esa educación cambie o que esa educación se amolde o que los políticos de la época decidan generar X o Y forma de educación. Aquí tenemos a Ángel Humberto Facundo. Él, él nos da una gráfica que relaciona la tecnología con la pedagogía. Creemos, o bueno, no, ha habido un avance tanto tecnológico como pedagógico, y aquí lo podemos ver. En la parte izquierda, entonces, esa interrelación tecnológica, y a la derecha, la relación pedagógica, viendo cómo a medida que se va ingresando una nueva tecnología al sistema, van cambiando el tipo de, incluso de sitios a donde van las personas a estudiar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en Europa, el papel hizo que se crearan los liceos, la enseñanza frontal y la objetivación del conocimiento. Así vamos a poder ir viendo varios, pero me gustaría centrarme más en los últimos, que es Internet, la interactividad, la localidad, la web cognición y la percepción digital con la holografía multidimensional. Tenemos entonces en 1983 el Internet, la interactividad y la localidad. El Internet entonces logra que hayan redes de comunicación que estén descentralizadas. Y lo que es la localidad es pensar globalmente y actuar localmente. ¿Qué quiere decir eso? Pues a través del Internet se crean redes que ya no están simplemente en un país, sino a través de todo el globo, de todo el mundo. Y esto de pensar globalmente, actuar localmente, lo podemos ver en cosas muy sencillas como, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente. Nos han dicho que cerrar, por ejemplo, el grifo permite ahorrar agua, y eso, digamos que para un futuro repercutirá en las generaciones que vienen. Vamos entonces en 1990 con la web y la comisión. En la web se desarrolla algo que es hipertexto, que es un conjunto de protocolos que permite el tratamiento de archivos de hipertexto. Eso es decir, conectar imágenes, no es una forma lineal, sino que se pueden consultar videos, se pueden consultar textos. La información puede ser muy amplia, pero no necesariamente lineal, sino que se puede tomar de muchas fuentes. Eso logra un papel en la cognición, que es lo que vemos en la derecha, procesar la información, lo cual permite desarrollar la facultad de, de procesar precisamente todo eso que estamos tomando del hipertexto, y desarrollamos el razonamiento, la atención, la memoria, logramos resolución de problemas, toma de decisiones e incluso el manejo de los sentimientos. Como último tenemos acá la percepción digital. En la percepción digital entonces tenemos imágenes tridimensionales. Tenemos imágenes tridimensionales que pueden desarrollar otro tipo de cognición o de forma de procesar la información. ¿Por qué? En el video podemos ver, por ejemplo, seres tridimensionales o personas tridimensionales, pero actuando en un mundo que no es en donde están realmente, sí, están siendo proyectados. ¿Eso qué logra hacer? Que el tiempo y el espacio desaparezcan, es decir, como vemos allí, un conferencista puede estar en el extremo opuesto del planeta, o puede estar en cualquier lugar del mundo y simplemente estar proyectando su imagen en donde se ha requerido. Esta técnica de la holografía tenemos entonces en el 2002 la percepción
digital, la holografía multidimensional. Lo que es la holografía es una técnica avanzada de fotografía que crea imágenes tridimensionales. Esto nos crea un aspecto multidimensional, quiere decir que se puede estar en varias dimensiones al mismo tiempo, en donde el tiempo y el espacio desaparecen. Es un enfoque que llega a ser más flexible, impredecible, dinámico, y hace, como vemos acá en este video que hay en el fondo, podemos ver cómo se puede transmitir la imagen a cualquier espacio. En este video nos presentan, por ejemplo, a Chile y nos dicen que a través de la tecnología 5G va a ser posible esto, de llevar las imágenes a cualquier escenario. ¿Qué tiene esto de bueno? ¿O cómo puede llegar a afectar esa pedagogía o esa metodología, o esa forma de ver las cosas o de percibirlas? Si tenemos en cuenta que ya existe la interactividad y que podemos tener objetos tridimensionales en cualquier espacio, entonces eso va a hacer que esos espacios virtuales liberen al ser humano de un aprendizaje simplemente que es expositivo y receptivo, no simplemente oral. En este caso, como vemos acá, este esqueleto, podríamos tener en nuestras aulas un esqueleto, podríamos tocarlo, podríamos girarlo. Y no solamente eso, digamos que los límites serían los que ponga el hombre con la herramienta, porque podríamos tener en las aulas, podríamos tener acuarios, podríamos tener el sistema solar, podríamos tener lo que la imaginación nos llegue a permitir. Estas, entonces, una especie de forma de ver cómo ha evolucionado este pensamiento, estas herramientas. La pedagogía también ha ido de la mano con estos cambios, pero sigue todavía estando la duda que planteamos al principio. ¿Será que a pesar de que tenemos todo este tipo de tecnologías, seguimos con el mismo pensamiento de la antigüedad, de dar una clase magistral simplemente? Hasta ahí va mi aporte, entonces ya sigue mi compañero Gustavo. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a retomar la discusión en torno en este caso, hacia la historia y la dinámica evolutiva de las universidades en función precisamente de la globalización y su dinámica con la generación de conocimiento. Bien, lo que podríamos decir a propósito del tema es que en esencia venimos de un modelo netamente colonial, ¿sí? Básicamente con la imposición de la iglesia, de los concordatos y demás en el mundo, no solamente en Colombia, se ha presentado pues el inicio de una universidad privada. Luego, a partir de estos movimientos de independencia que surgen en los países, comienzan a nacer las universidades públicas, normalmente de origen laico, ¿sí? Y que pues, gozan de alguna inyección de capital de estos nuevos estados, especialmente en 1800. Al pasar las décadas, las universidades pues comienzan a sufrir un proceso de politización y comienzan a nacer nuevas universidades privadas, ¿sí? Al final del siglo XX, que se han caracterizado precisamente por convertir, abrir un poco el escenario de lo educativo, porque lo público, o la universidad pública se convirtió en algo elitista, ¿sí? Comenzó a buscar fueron los mejores estudiantes en contrario a la atención de la masa. Entonces comienzan a destacarse las políticas neoliberales en los 80, los 90, y especialmente la inversión también de capitales privados en las universidades privadas. Desde el 2000, a pesar de que pegó un salto muy grande, se podría decir, inicia algo muy importante en la historia de las universidades y su relación con el conocimiento, porque inicia un control por parte de los gobiernos y surge esa corriente de la acreditación, que es básicamente la base del control de calidad de gran parte de Latinoamérica de las universidades. Entonces, las universidades públicas y privadas se ven obligadas al cambio desde el norte hacia el sur, ¿no? El fenómeno de la internacionalización, de la transnacionalización,
en países que ofrecen, por ejemplo, títulos en otros países, ¿sí? Que van de una universidad a otra, y eso de alguna manera ha tenido una repercusión en la calidad. Hay universidades americanas que ofrecen títulos en países de Medio Oriente, por ejemplo. Esa transnacionalización de la educación ha generado un impacto sobre la dinámica de las universidades, en especial sobre el aporte al conocimiento. En ese contexto creciente, sí, de regularización o de regulación a interés de controlar las universidades, surgen las instituciones de Estado y de hecho privadas, que son las acreditadoras. Nacen con una visión diferente de calidad, que está notoriamente ligada a la investigación como una variable central, y esto de alguna manera comenzó a impactar, por ejemplo, a la universidad privada porque no estaba naturalmente abocado a ese proceso, iba en contra de su perfil profesionalizante, y de alguna manera sí se identificaba con los intereses de la universidad pública, que era la generación de conocimiento. ¿Qué hacen las universidades públicas? Bueno, ante esta medida de presión que comienzan a instaurar las entidades acreditadoras, la idea promovida desde esa nueva variable se establece en lo que nosotros reconocemos hoy en día como el ranking, ¿no? Que es una escala ciertamente arbitraria y que posee normalmente, o sea, comenzó a generar fondos de dinero para el desarrollo de docentes, alumnos y de otros factores de selectividad o elitismo en los procesos de generación de conocimiento de las universidades. Ese ranking crea una nueva presión porque varias universidades pues, o sea, se identificaron por fuera de estos ideales y empezaron a cambiar de alguna manera, ¿sí? Los ejes misionales de las universidades para competir a nivel internacional, ¿sí? Y se compite por qué, desde competir por alumnos, de competir por investigadores, por recursos. Podría decirse, como lo comentaba el doctor Gustavo Gregoruti, que se convirtió en una guerra literal de recursos, ¿sí? Y que está normalmente acompañada de una serie de políticas gubernamentales, pues que obligan a las universidades a estar en respuesta a estas dinámicas, ¿sí? Y de ahí que surjan los cambios misionales de la universidad. Y estos giran alrededor de que el conocimiento genera unos cambios sociales fuertes, arraigados en el empleo, en la innovación y en las transformaciones que tanto le llaman la atención a los gobiernos, especialmente en el campo de la economía. Por eso comienzan a cambiarse también las políticas alrededor de la universidad y su papel como generador de conocimiento, pero enfocado o sesgado hacia sus intereses nacionales. En ese contexto, pues las universidades surgen, especialmente las privadas, las que tratan de entrar a competir. En Colombia tenemos varias universidades privadas de no solamente alta alcurnia social, sino también de una gran presencia en la generación de conocimiento y responden a esta dinámica. Ese cambio misional de las universidades, ¿sí? Eh, ha hecho que de alguna manera se haya malinterpretado la investigación y deje de verse, o más bien se tiende a ver como algo místico, como algo mágico que aparece de un momento a otro, pero es un poco más complejo. Entonces, para entender un poco esa dinámica, ¿sí? Entonces, quiero como dar unos perfiles de lo que es el rol de la universidad en la sociedad del conocimiento. Y en este caso, pues empezaré por decir que estos cambios misionales de la universidad ha obligado a que la invención, a que el conocimiento no está ya directamente relacionado con con la generación de conocimiento en las universidades, sino que ya aparecen otros escenarios, por ejemplo, y lo decía un compañero, en el momento se pueda crear una plataforma similar a Facebook y se va a generar estos servicios, pues usted posiblemente no lo hará en una universidad, pero de alguna manera que sí reconoce, la reflexión es que la inserción en el mercado laboral está condicionado por el manejo de las tecnologías de la información y de comunicación, y que cada vez exige un nivel más elevado de formación, que ese conocimiento tiene una constante evolución y que es muy rápida esa evolución, y que no es posible ya con esa visión anterior de formarse para toda la vida, sino que hay que actualizarse durante toda la vida, ¿sí?
Ya en el sector educativo podríamos decir que el rol de los docentes y de las instituciones cambia, porque ya no son aquellos que saben todo, sino que son orientadores y asesores para dinamizar procesos de aprendizaje. Se hace necesario centrar la enseñanza más en los procesos de aprendizaje que en los contenidos, porque están fluctuando constantemente. De esa manera se exploran nuevas formas de generar y de hecho se podría decir que también de transmitir el conocimiento para adaptarse a las nuevas tendencias como la flexibilización de los estudios, la desestructuración de currículos y la movilidad de docentes y estudiantes que es, digamos, la esencia del modelo de la transnacionalización de la educación. En ese mismo contexto, la creación de nuevos conocimientos comienza a darse crecientemente a través de trabajos interdisciplinarios, sí, lo que lleva como a romper esos esquemas rígidos de separación por áreas o por facultades y comienza a evolucionar hacia una mejor interrelación en procesos formativos de naturaleza similar. Eh, en cuanto a los docentes, comienza también a cambiar la forma o la formación es en aumento, diversa, continua, ¿sí? Y definitivamente con diferentes formas de obligarse a plantear nuevas ofertas en diversos niveles, una mayor capacidad de la demanda que está exigiendo actualmente la sociedad y es de hecho el mercado. Y se desarrollan nuevas opciones educativas, especialmente en nivel de posgrado. Entonces, es claro que hay un nuevo papel de los docentes, un énfasis en aprender a aprender más que en contenidos, en esa flexibilidad curricular y en interrelacionar esas funciones básicas que son propias de la universidad y que hacen parte, de hecho, de los principales ejes misionales, al menos en Colombia, que son la docencia, la investigación y la extensión social y una constante reestructuración y revisión de esas competencias profesionales que identifican a un profesional, valga la redundancia, de estas universidades. Entonces, esa dinámica de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿sí? Genera unos cambios, ¿sí? Como el desarrollo de la educación a distancia. Nosotros en Colombia tenemos ya una historia frente a eso, en los procesos de digitalización de los conocimientos y en esencia en su accesibilidad. ¿Sí? De hecho, hay autores que critican ese flujo indiscriminado de información y la manera también indiscriminada en la que se accede a ella. Pero pues es una de las esencias precisamente de estos tiempos y en la generación de conocimiento es esencial. De ahí que también se promuevan las reingenierías institucionales, los cambios en las gestiones estratégicas que fomenten esa interdisciplinaridad, ¿no? De que se pretenda toda hora potenciar áreas de formación de manera continua, de agilizar procesos, de responder a las necesidades y a los cambios que la actualidad viene aportando, viene exigiendo. Y en ese escenario, pues también estrechar vínculos con los sectores productivos y sociales. Eso es muy común de los modelos actuales de gobierno y ahorita vamos a verlo precisamente cuál es esa relación especialmente entre el sector empresarial. Entonces, la cooperación para transmitir los conocimientos nacen de la universidad y esa necesidad de competencia que les ha impuesto el mercado. Entonces, permite que se generen esas redes de internacionalización. De alguna manera, algunos autores respaldan que esa es la mejor manera de que se logre la integración para la generación de nuevo conocimiento a nivel global y que se den nuevas oportunidades para docentes, para estudiantes que de alguna manera necesitan desarrollarse en esos mecanismos de movilidad y cooperación. Y pues la necesidad obviamente latente de formar docentes e investigadores que estén aptos para los nuevos procesos educativos que se piensan encarar. En Colombia, por ejemplo, este es un informe precisamente del año 2018, que es una visión gubernamental de cómo se han adherido los ideales y los objetivos de la universidad con el grupo, o sea, con la parte empresarial, ¿sí? Cómo se avala de alguna manera esa relación desde políticas públicas, financiación, desarrollo de capital humano, que llaman, y cómo esos conocimientos, ¿sí? Van a generar nuevos productos y servicios en el mercado. Es una visión gubernamental, ¿sí?
que ha puesto en la dinámica del mercado, de lo empresarial, de lo de empleo, precisamente a la universidad, pero no una universidad estática, sino completamente orientada hacia la producción de conocimiento y un conocimiento que sea útil para las dinámicas eh, sociales y culturales, pero también de dominación de poder. De ahí que se hable de transdisciplinariedad, de la integración, de la cooperación, de la internacionalización como políticas de Estado, ¿verdad? Entonces, el Estado nos ha dicho, no, mire, les tenemos acá estos programas, ¿sí? Una alianza entre el Ministerio, MinCiencias ahorita, ICETEX, para que, pues, para promover esa necesidad de estar en una formación de alto nivel. Y ahora bien, ¿en qué campos? ¿Sí? Acá nos dice que hay, pues, que es un programa que supuestamente tiene mucha inversión, porque sí, es evidente que ellos le invierten, pero responde a unas dinámicas globales, ¿verdad? Acá, componentes y estructuras, pero el ecosistema científico que maneja Colombia normalmente gira en 5 focos estratégicos, que es salud, alimentos, sociedad, bioeconomía y energías sostenibles, que es de hecho donde naturalmente se dan los procesos de becas y demás cosas. Se ha creado esta alianza estratégica donde se une precisamente las diversas instituciones en sus estados de no acreditación o de acreditación y cómo se genera ese proceso para mejorar los estándares de calidad. Entonces, pues el gobierno obviamente defiende sus políticas, pero esto es digamos, un mostrario de lo que estamos reflexionando arriba, esas necesidades que el mercado está imponiendo, ¿sí? De las estrategias gubernamentales que están utilizando precisamente para atraer a docentes, a estudiantes, a investigadores, pero para que generen conocimiento que sea útil para los intereses de esta nueva sociedad, digamos, globalizada, de una orientación mucho más neoliberal, ¿sí? Y pues ellos sustentan que están en cumplimiento de eso porque sabemos que ya los gobiernos no gozan de una independencia, sino que responden a intereses internacionales. Entonces, a todos, muchas gracias, un abrazo y pues quedamos presentes ahí a cualquier inquietud que surja en los escenarios de la clase. Bendiciones.